Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos el día de hoy, jueves 6 de octubre del 2022, en este espacio, en este programa de radio Consultorio Empresarial Querétaro, desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de Dueños de Negocio Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a través de nuestra plataforma de medios Proyectate Radio Consultorio Empresarial Querétaro, que con mucho gusto hoy compartiremos con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio. Te recuerdo, amigo mío, que toda la información relacionada al coaching empresarial la puedes encontrar en mi página web consultorioempresarial.com.mx, donde además vas a encontrar todas las redes, toda la plataforma digital relacionada y decenas de tips para dueño de negocio que te van a ayudar para crecer como empresario. Me da mucho gusto, amigos, estar el día de hoy con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre un tema por demás incómodo para quienes pretenden seguir con un camino obsoleto y sin reglas. Vamos a hablar, amigos, sobre las malas prácticas en las operaciones inmobiliarias y cómo erradicarlas, con el objetivo de crear conciencia de cómo erradicar estas prácticas. Y para ello, hoy tenemos invitados en cabina. Nos acompañan el día de hoy Carlos Herrera Sánchez y Yolanda Sosa Díaz. Ellos son socios fundadores de SIH Inmobiliaria y Construcción. Y también nos acompaña Elidet Amaya Moisés, de Neximo, todos ellos asesores inmobiliarios certificados. Así que vamos a platicar el día de hoy, para que tomen nota. Vamos a charlar sobre este tema tan importante que tiene que ver con esas prácticas que ya cada día están dejando de suceder y deben de dejar de suceder en el mercado. Así que listos, amigos, vamos empezando el día de hoy. Y pues en esta charla pues tengo estos invitados de lujo, lo cual me gustaría que se pudieran presentar con nuestra audiencia brevemente para que conozcan un poco sobre su antecedente y entramos de lleno al tema, que de eso se trata. Bienvenidos. Adelante. Gracias. Por favor, Carlos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Herrera. Tengo prácticamente 8 años dedicándome al sector inmobiliario y bueno, tenemos año y medio ya con la oficina como socio con Yolanda. Magnífico. Y ya 2 años certificado como asesor inmobiliario. Esto es importantísimo. Los 3 son asesores certificados, lo cual pues eso nos ayuda para poder ubicar con mucho más precisión el tema de hoy. Bienvenido, Carlos. Gracias. Adelante, Yola, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Yolanda Sosa y tengo 8 años también en el sector inmobiliario. También estoy certificada desde hace ya casi 4 años y también ya con licencia inmobiliaria para trabajar en el estado de Querétaro. Es muy importante que tengamos licencia y pues que nos ubiquen perfectamente en el ramo, y pues es un placer poder compartir con ustedes muchas cosas importantes que podemos ayudar en este sector. Gracias. Fantástico, Yola, un gusto. Bienvenida, Eli. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elidet Amaya, asesora inmobiliaria. Tengo 8 años en el sector inmobiliario. Tengo unos meses que me acabo de certificar y tengo 1 año en Neximo. Excelente. Listo, pues sin más, con la intención de poder adentrarnos en el tema, amigos míos, vamos a platicar sobre este tema que tiene que ver con estas prácticas convencionales. Vamos a hablar de ellas y a referirnos como prácticas convencionales en el terreno informal, ¿verdad? Esta ha sido una actividad sin duda que tiene muchos años de ser ejecutada, de ser llevada a cabo por personas que buscan el profesionalizarse, pero se ha hecho a través de un contexto más bien informal, que hoy en día cada día se está complicando, se está regulando más. Vamos a hablar sobre la famosa norma 247, que nos ayuda a todos a asegurar que las operaciones sean seguras. Y bueno, pues esta actividad de asesor inmobiliario no podemos dejar de ver que pareciera que se está poniendo de moda, ¿no? Toda aquella persona que por alguna razón no ha encontrado la oportunidad de volver a encajar en el mundo laboral, se abre la oportunidad del mundo inmobiliario, el cual me parece fantástico que suceda, porque es una opción, ¿verdad?, de autoempleo muy interesante, pero muchos intentan trabajar con sus propias reglas, y esa es la parte que hoy queremos hablar. No se puede, tal vez en el pasado, el trabajar con esas reglas personales funcionó. Hoy en día ya existe una regulación, ya existe un marco, ya existen obligaciones que cumplir de todas las partes, que incluye al propietario del inmueble. Hoy vamos a hablar sobre este tema porque sin duda, ¿no?, ya es un momento tarde para hacerlo, ¿no? Ya la regulación ya existe, ya esto incluye, ¿no?, a todas las partes, asesores inmobiliarios,
propietarios, desarrolladoras, constructoras, inmobiliarias, todos van a tener la obligación de acercarse y conocer de esta información que hoy vamos a dedicarnos, si les parece bien. No sin antes tener que entrar a un poco de tiempo de patrocinadores y regresando charlamos sobre este tema de lleno. ¿Les parece bien? Perfecto. Sí, claro. Buenísimo. Vamos a patrocinadores y regresamos en un minuto. ¿Estás pensando en vender tu propiedad? Me gustaría acompañarte en este proceso. Te comparto algunas razones en las cuales puedes confiar para aumentar la probabilidad de venta de tu propiedad. Tenemos expertos comerciales en tu zona. La opinión de valor va por nuestra cuenta. Promoveremos estratégicamente tu propiedad en redes sociales y portales de México y el mundo. Contamos con call center propio los 7 días de la semana. Nuestro equipo de expertos legales darán certeza a tu operación, asesorándote en el pago justo al momento de pagar impuestos. ¿Listo para vender? Busca a Elidet Amaya, asesor inmobiliario certificado de Neximo, al 55 35 01 86 11. Y hablando de preparación de calidad, si quieres que tu hijo o hija crezca en un ambiente privilegiado y rodeado de un equipo comprometido con el óptimo desarrollo de la niñez, te invito a que conozcas a Grupo YAN. Grupo YAN en la Ciudad de México es una institución educativa con plataforma digital preocupada por desarrollar las bases de un futuro exitoso para niños y niñas, ofreciendo permanentemente un trabajo cotidiano de alta calidad, un ambiente seguro, una atmósfera lúdica y efectiva que favorezca en sus alumnos las competencias que el mundo de hoy exige. Podrás encontrarlos en su página web y en sus redes como grupoyan.mx. Pregunta por los esquemas más convenientes para tus hijos y conoce a profundidad su exitosa línea educativa. grupoyan.mx. Uno de los grandes retos que las empresas tienen que enfrentar para lograr la colaboración de calidad de su equipo es la gestión del cambio. El cambio es una condición que puede enfrentarse al temor y a una alta resistencia que solo mediante el conocimiento se podrá vencer. Consultoría Insight Humano y Organizacional se encarga de este asunto en tu empresa mediante acompañamiento psicológico individual y organizacional, mediante la creación de experiencias innovadoras de aprendizaje para tu equipo y favoreciendo el desarrollo de su talento. Inicia este proceso de cambio organizacional contactándolos en Facebook como Consultoría Insight Humano y Organizacional. Listo, amigos, estamos de regreso después de estos mensajes de patrocinadores. Estamos hablando hoy sobre el tema de las malas prácticas en la operación inmobiliaria. Sin más, vamos a entrar en terreno. Hoy quisiera hablar, amigos míos, de 3 temas. Temas que tienen que ver con prácticas que están llevando a cabo los propietarios de los inmuebles. Número 2, hablar sobre las prácticas entre asesores. Y número 3, también, ¿por qué no?, de situaciones que pudieran suceder con desarrolladoras, ¿verdad? Entonces, hoy, por ejemplo, pudiéramos hablar, si nos enfocamos al tema de las prácticas de los propietarios, nos vamos a topar con algunas, les voy a mencionar, y sobre esto podríamos charlar. Miren, por ejemplo, de pronto, sin saberlo, el dueño alguien que está buscando un inmueble, pues hace búsquedas, ¿verdad? Se mete a los portales y empieza a dejar su nombre. Puede ser real o puede ser ficticio en los portales, o con todo asesor con el que se va topando. Ahí hay una práctica. Otra, amigos míos, acuerda con múltiples asesores. Tiene muchos asesores que están haciendo sus actividades y a cada uno de ellos tiene una historia. 3, no brinda los datos necesarios para asegurar una operación, proporciona datos falsos, ¿verdad? Y luego se enoja si le piden los datos reales. ¿Qué opinan de esto?
Adelante, por favor. La verdad es que lo único que ocasiona es entorpecer la venta. Y a lo mejor él tiene una expectativa en la venta o la necesidad de vender en cierto tiempo, obviamente no se va a lograr y pues no vas a tener el cliente perfilado y adecuado para que llegue a la compra. Eso podría ocasionar cuando no te dan datos reales. Esto es una práctica común porque de pronto lo que hacen es, ¿cómo puedo yo empezar a husmear, ¿no?, en el mercado sin ser un experto? Lo cual es natural que suceda, pero hoy ya existe una regulación que tiene que ver inclusive con esos contactos que está teniendo la persona con, ¿verdad?, un desarrollador, ¿verdad? Y sobre todo hablando, por ejemplo, de la información. ¿Por qué es importante tener la información del cliente? Adelante, por favor. Pues es importante tener la información del cliente, uno, para registrarlos cuando van a desarrollo, y dos, también cuando nos dan una propiedad, pues que tenemos que tener toda la documentación y un checklist que a veces no nos los quieren dar los clientes completos, pero los requerimos para cerrar una operación. Ok. De hecho, Eli acaba de tocar un punto muy importante y se está refiriendo tanto al cliente que compra como al cliente que vende. Así es. Es súper importante tener datos reales del que va a comprar, porque también para nosotros es una certeza de que es una compra sana, que es un cliente que viene con la intención de comprar y que viene con unos recursos reales, ¿no?, de su producto, de su trabajo, o porque vendió una propiedad. Eso es algo súper importante. Dos, en la práctica, digamos, los propietarios de casas no nuevas deben de darnos también la información completa de su casa. ¿Por qué? Porque tenemos que darle información correcta también al cliente que va a comprar. Y también nuestra obligación es verificar que esa propiedad esté realmente registrada, que realmente cumple con todo. Entonces, son dos clientes muy importantes a los cuales tenemos que tener información correcta para poder dar el servicio tanto al que compra como al que vende. Así es. Y también, bueno, el decirles, ¿no?, que les pedimos luego para el checklist a los que nos dan las propiedades para compra, más bien para venta, pues que muchas veces ni siquiera ellos saben que tienen algún problema. A mí me ha pasado que pedimos documentos y de repente les falta algún permiso o les falta algún documento y ni siquiera sabe el mismo dueño. O el que construyó en su terreno, ¿no? Y que a lo mejor sí llevó el proceso o lo llevó con algún... no una constructora formal, a lo mejor lo llevó con alguien, un maestro que se dedica a la construcción, y a lo mejor no tiene la terminación de obra. Así es. Y no vas a poder vender. O hasta para exentar impuestos, claro, de orientarlo cómo puedo exentar, si va a exentar o no va a exentar y por qué. Claro. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si de pronto dice, oye, quiero ir a husmear a conocer una propiedad? Lo normal es que el dueño de la propiedad diga, ok, yo te la puedo enseñar, pero necesito tus datos, ¿no? Y entonces, cuando viene el proceso, oye, ¿me puedes mandar tu credencial de lector? ¿Me das el nombre de las personas que van a venir? ¿No? Y empezar a hacer el due diligence, que significa, pues, ese trabajo de conocer a tu cliente para saber a quién le vas a llevar al propietario. Eso es un tema que a veces se topa el asesor con una restricción del propio cliente que dice, mira, si está tan complicado, entonces no voy, ¿no? Y hay reacciones de este tipo. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Pues yo opino que debemos de todos los asesores trabajar con esta parte de pedir el INE, porque aparte de que podemos verificar que es la persona que está yendo al inmueble, es seguridad para nosotros y seguridad para el mismo cliente o el mismo dueño del inmueble, que muchas veces nos acompaña a hacer los recorridos. Claro. Sí, a lo mejor tener una hoja de perfilamiento del cliente en inicio, no tan invasivo, porque también puedes espantarlo cuando es algo real, pero sí tener nombre completo, teléfono, oye, ¿dónde trabajas? Claro. Ciertas características que a lo mejor una persona que no va a hacer la compra y que no es real, pues no te la va a dar. Así es. Y ahí te vas a dar cuenta si ya con el expertise que vas teniendo, pues vas a poder saber si es real o no. Ok, esto en realidad tiene relevancia porque estamos hablando de esas prácticas que de forma común en el pasado sucedían y hoy ya están cambiando, ¿no? El hecho de tener también varios asesores o el hecho de pedirle, ¿no? ¿Qué tal una práctica en donde un cliente dice, quiero ver diferentes propiedades y sé que hay
personas que están están llevando a cabo esta labor de asesoría inmobiliaria, y con ellas busco hacer 2, 3, 4, 5 recorridos, y de pronto en realidad esto lo hace más como para la intención de sensibilizarse cómo está el mercado. Tal vez ya tiene una persona que le va a ayudar a seleccionar y se olvida del asesor, ¿no? Es decir, lo pone a trabajar y dice, bueno, es que ese es su trabajo, ¿no? Ese es su trabajo y pues para eso están. Esta es una de las prácticas que está afectando seriamente el trabajo profesional, el tiempo de un asesor inmobiliario, ¿cierto? Así es. ¿Por qué está pasando y cómo podríamos empezar a ordenar este tipo de práctica que tiene que ver con una responsabilidad del que vende o el que compra, el que está buscando el inmueble? Te vas dando cuenta, por ejemplo, antes si te pedían un recorrido, oye, quiero ver casas entre 2 millones y 4 millones. Dices, oye, el rango ni siquiera. Sí, claro. Pero en primera, o sea, vas viendo ciertas características que el cliente te va pidiendo y a lo mejor te dice, no importa la zona. Entonces, bueno, no es lo mismo ir a Guriquilla que irte a, no sé, Cibatá, Saquia. O sea, no es el mismo rango de casas, para nada. Entonces, desde ahí, pues vas perfilando al cliente y vas viendo si si es una mala práctica de quien quiere comprar, y ya sabes tú si lo inviertes o no lo inviertes el tiempo y pues todo el esfuerzo, ¿no? Y a lo mejor pues hasta tu pase lo dejas ir, ¿no? Porque tú sabes que no va a ser un cliente fructífero. Sí, efectivamente, Carlos habla sobre el perfilar al cliente. Es súper importante no ser invasivo, pero sí tener la información adecuada. ¿Por qué? Porque, bien dice Carlos, no puede decirte que quiere una casa de 5 millones pidiéndotela en una zona como, no sé, el Campanario, ¿no? Donde sabemos que no las hay y el cliente sabe. También no te puede decir quiero una casa de 2 millones en Cibatá porque sabemos que no la hay. Entonces estamos viendo que es un cliente que solamente quiere ir a conocer propiedades, que está viendo qué asesor es el que sí le ayuda, ¿verdad?, a este tema. Y aparte, ese perfilamiento también es muy importante, el no ser invasivo, pero sí directo a las preguntas clave como forma de inversión, ¿sí? Porque eso es importante saber de qué forma va a comprar ese inmueble, ¿sí? Porque si te dice que con un crédito Infonavit, en donde sabemos que el rango pues no le va a dar para tanto y que en lugar en donde trabaja tampoco le da los ingresos, pues sabemos que nada más está jugando con nuestro tiempo. Entonces es importante ese perfilamiento exacto hacia el cliente sin ser invasivo. Eso sí. Y también que sepan los clientes que cuando ya van a hacer una búsqueda ya deben de tener realmente el crédito, ya sea con Infonavit o con el banco avanzado, porque muchas veces empiezan a buscar primero y no hacen el trámite, y obviamente cuando ya se empieza a hacer todo este perfilamiento y esta parte de la documentación, pues se les va a la casa. Entonces también que sepan los clientes que tiene que haber previo esta parte del crédito, del tipo que sea, y que a la par se tiene que buscar la casa para que realmente se salga uno como debe de ser, ¿no? Sí, así es. Entonces, para evitar ese tipo de malas prácticas, para que hacer un speech cuando te hable el cliente y saber perfilar al cliente para no caer en eso. Podríamos decir, amigos, que en realidad esto requiere de una organización. Es decir, ya la experiencia de personas como ustedes que todos los días están trabajando sobre esta actividad les permite identificar cuáles son esa información, esas decisiones, ¿verdad? Esas prevenciones que se tienen que hacer para poder llevar a buen puerto una operación. Porque de pronto pareciera que todo el paquete lo tiene el asesor inmobiliario, ¿verdad? El dueño del inmueble pues podrá decir con justa razón que no es el experto y confía 100% en la actividad de su asesor inmobiliario, pero no está cooperando e inclusive puede llegar hasta obstaculizar la operación con requerimientos y situaciones que pueden llegar a afectar, digamos, la velocidad o la eficiencia de la operación. Por ejemplo, si ellos determinan el costo, como es la comisión, ¿sí? La comisión tiene una razón de ser. No es un capricho de un asesor inmobiliario, una comisión específica. ¿Por qué? Porque hay gastos, porque hay inversiones y sobre todo la inversión profesional que tiene el asesor para advertirle de todo lo que gira alrededor de la operación.
Entonces, hay una práctica en donde el cliente quiere determinar qué comisión es la que te va a pagar, y no nada más, hasta inclusive puede hasta indicar el precio del inmueble, un precio que puede estar fuera de mercado, que puede ser un precio, un valor sentimental o de fantasía, ¿verdad? Y entonces todo este tipo de situaciones obstaculiza la operación. ¿Qué opinan de esto? Sí. Bueno, pues yo opino que está mal, porque lo que debe de saber el cliente cuando nos da una propiedad es que no trabajamos solos. Normalmente uno trae la propiedad y trabajamos con otros asesores o otras inmobiliarias que nos repartimos la comisión por ayudarnos. Entonces, si nos dan una comisión pequeña del 3%, hablemos, pues a la hora de repartirla no nos sale ni siquiera lo que invertimos, el tiempo, esfuerzo, gasolina, lonas, publicidad, todo, no sale. Entonces, que eso lo tienen que tomar en cuenta, y la experiencia, que mucha gente que no está preparada toma estas propiedades a un porcentaje muy pequeño, y obviamente no saben, y pues el riesgo que llevan es muchísimo, muy fuerte. Claro. Así es, esas propiedades tardan mucho en venderse cuando ellos fijan un porcentaje o de plano una cantidad. Ya no se habla de un porcentaje. Dice, te doy 30,000 pesos y me vendes mi casa de 3 millones. O sea, es realmente nada. Y no entienden que hoy por hoy el 99% de las operaciones son compartidas. Así es. ¿Sí? No es de que yo sola me lleve la comisión, ¿no? Normalmente es compartido todo, y ellos no lo entienden. Y el ponerle el valor a su casa sentimental, ese es un tema que pasa muy seguido, y no se dan cuenta de que su casa ya tiene muchos años, que su casa ya no tiene lo adecuado, que su casa no tiene el mantenimiento, y para eso se les sugiere que se haga el estimado de valor, en donde se pueda determinar el precio real de la vivienda, tanto del área o del mercado, tanto como las condiciones en las que se encuentra. Y entonces poner al cliente, de verdad, sentarlo en su realidad y decirle, si tú quieres tantos millones por tu casa, ahí la vas a tener. Sí, claro. Hay que ponerla en lo que está valiendo el hoy por hoy, y también justo, o sea, si tú das una comisión real, ¿sí? Es más fácil que los 3,000 asesores que somos en Querétaro tengamos a ese cliente, ¿sí? Y tu casa, en vez de llevarte 6 años, te va a llevar 6 meses tal vez, ¿no? Entonces es importante concientizar al cliente en esa razón, y nosotros tenemos mucho que hacer con estos clientes. Sí, además ayuda a no tener un inventario estancado, ¿no? Sino un inventario sano y que sea vendible. Y bien lo decía yo, el tema de cuando está uno en la certificación, una de las partes importantes es hacer y entender y cómo saber hacer una opinión de valor. Esto para poderle dar la mejor asesoría a los clientes vendedores. Y al final pues se ve beneficiado también un cliente comprador, y todos, ¿no? Porque pues se vende rápido, se vende en tiempo, y todos salimos ganando. Entonces esa es la intención, o sea, decirles y hacerles saber por qué es bueno estar en el precio real de la zona. Sí. Digo, a lo mejor porque fue de un pariente, le puse esto, tiene aquello, pues piso de mármol, no es tan relevante. Muy cara. Sí, es sí. Como los accesorios de una motocicleta, ¿no? Los que estamos en el mundo de la moto, podemos comprar una moto y le ponemos todos los accesorios a gusto de uno. Claro. Cuando uno quiere vender esa moto es muy difícil, porque vamos a tener que comprar a alguien que esté muy específicamente interesado en la configuración que le dimos a la motocicleta. Y lo más normal es que te dicen, quítale todos los accesorios, te compro la moto, los accesorios no me importan, y los acabas vendiendo con todos los accesorios, ¿verdad? No creo que esté muy diferente a lo que pasa en el mundo inmobiliario. Así es. Entonces, pareciera entonces, amigos, y le comento a la audiencia, a nuestra amable audiencia, la importancia de prepararse, ¿no? O sea, hay que prepararse como vendedor, ¿verdad? Pues si yo soy dueño de un inmueble y voy a vender y voy a hacer una operación, necesito familiarizarme con las prácticas que hoy en día responden a la regulación y que también me ayuden a poder vender en tiempo y forma, ¿verdad? Porque de pronto la fantasía de querer vender rapidísimo, de querer pagar una comisión a decisión propia y no con base a las prácticas convencionales y reguladas, todo esto va complicando la operación del asesor, porque al final el asesor le quiere dar el mejor servicio a su cliente, ¿cierto? Así es. Entonces, ahí tenemos como muchas
muchos problemas en donde el cliente condiciona la operación, la quiere hacer a su modo. ¿Se puede o no se puede hoy en día ya hacer a su modo la operación? No, no se puede. No se puede. No se puede, ¿verdad? No se puede porque nosotros tenemos que seguir ciertas normas, ya está todo estructurado y no hay el que se tenga que hacer como ellos quieren las operaciones. Como nos quieren dar la documentación, sus condiciones, pues no son válidas. El mercado es el te dicta, ¿no? O sea, cómo vas. Entonces, de ellos se tendrían que adecuar al mercado. Es difícil, si han tocado clientes con esa práctica y la verdad es que es mejor pues, no tomarlo porque te vas a complicar la vida. Sí. Y al final vas a quedar tú mal porque no la vendiste y entonces cuando ya tienes ahí una alerta roja, una banderita roja de ciertas condicionantes que te ponen, pues es mejor evaluar si entras o no entras a la venta o la promoción de su inmueble. O al juego, a la forma de juego del cliente también, porque es eso, seguirle el juego y no. Claro. Fíjense, amigos, qué importante, y quisiera que ustedes me desmientan si no es así. Hay una responsabilidad de los asesores inmobiliarios de educar a su cliente, ¿verdad? No podemos apostar a que el cliente esté involucrado y conozca los temas, pero nosotros sí lo estamos. Por eso la importancia de la certificación, porque nos hemos dado cuenta que las prácticas convencionales del pasado hoy ya no aplican e inclusive generan una serie de riesgos para todas las partes que pueden llegar a ser fatales, en realidad, porque estamos hablando de activos de muy alto valor y de afectaciones tan graves que pueden ser, digamos, una situación que comprometa hasta el prestigio de un asesor, de una inmobiliaria, de una desarrolladora, o también ponga a el vendedor de inmuebles en un foco rojo, porque si es alguien que de alguna manera está actuando o vendiendo para generar ingresos como una actividad de negocio, ¿verdad? Pues también ya la gente empieza a saber, si ya esto pareciera que es un mundo grande, pero es más bien pequeño, y también se conoce y se sabe de quiénes están llevando a cabo estas prácticas, en donde simplemente el que sabe ya no le entra. Sí. Ya no hay posibilidad de que un asesor inmobiliario diga, lo hacemos torcido, ¿no? Como para ver si de esta forma torcida generamos resultados, porque ya está de por medio el prestigio y la licencia de quienes están trabajando, ¿verdad? Entonces, amigos, esto es importante. Hoy estamos hablando de estas prácticas en las operaciones. Le dedicamos en este momento algo de tiempo para hablar de algunas prácticas convencionales con propietarios. Vamos a hablar, tenemos que ir ahorita a mensajes de patrocinadores y a leer también alguna de la participación de nuestra audiencia, para regresar y platicar de ahora sobre prácticas entre asesores. ¿Qué está sucediendo en esa operación, verdad? En donde los asesores, como bien lo indican ustedes, ya no lo pueden hacer solos. Tienen necesariamente que apoyarse de otro equipo. Y no necesariamente ese equipo es alguien conocido. Podría ser alguien de la calle, por llamarlo de alguna manera. Vamos a platicar ese tema, pero si les parece bien, escuchamos unos mensajes de nuestros patrocinadores, regresamos a lectura de comentarios y continuamos con el tema. Sí. Magnífico. Cuando se trata de proteger tu patrimonio, no hablamos solo del dinero y activos tangibles, también hablamos de activos intangibles, como lo es la marca de tu negocio. Tu empresa tiene que asegurarse de disponer de los derechos de su marca de forma contundente y definitiva, eliminando cualquier tipo de amenaza que pueda obligarla a dar un cambio obligado y costoso. Tu marca es importante es un equipo de especialistas en materia de patentes y marcas que asegura que tus productos y servicios sean reconocidos y de nadie más que de tu propiedad. Búscalos en Facebook como Tu Marca es Importante y protege tu patrimonio de inmediato. Cuando se trata de rentabilizar tus inversiones inmobiliarias, tienes que asegurarte de trabajar con expertos con credenciales y experiencia que aumenten las posibilidades de éxito de tu proyecto o de tu inversión. MD Bienes Raíces y Arquitectura son un equipo de especialistas inmobiliarios con más de 15 años de experiencia, con quien podrás respaldar los éxitos inmobiliarios que tanto deseas en lo personal y para tus inversionistas.
Contacta a este equipo de expertos en su página web como mdbienesraices.com.mx y aumenta tus posibilidades de éxito en inversiones inmobiliarias. Nada más valioso que prevenir en materia laboral contenciosa. ¿Y qué es esto? Se trata de poder prevenir demandas de orden laboral que pueden llegar a consumir importantes recursos de tiempo, dinero y esfuerzo para tu negocio, generando costos inimaginables. Por ello, contar con la experiencia, la presencia, la asistencia y el acompañamiento de un equipo de abogados ampliamente reconocidos por la calidad de sus defensas y de su gestión en juicios es clave para tu organización. Bufete Laboral Solórzano y Cerezo es el despacho que necesitas en la conducción exitosa de demandas y juicios. Contacta con ellos hoy mismo en su página web como bufetelaboral.mx. Las sorpresas son agradables cuando se trata de celebrar, pero no cuando se trata de cubrir una contingencia. Prevenir es la acción que garantiza la paz mental y la protección de tu patrimonio de riesgos que todos conocemos que sí pueden suceder. Adquiere la póliza de seguro ideal para ti con la asesoría de un experto que te garantice el mejor diagnóstico y el mejor respaldo económico e inicia una vida bien planeada y bien protegida. Contacta a Vicente Martínez, quien por más de 25 años ha asesorado responsable y exitosamente a sus prospectos y clientes, y no permitas que los riesgos inesperados te sorprendan. Marca el 55 22 57 33 94 y duerme tranquilo al saber que cuentas con una póliza de seguro. Listo, amigos, estamos de regreso. El tiempo se nos va y lo lamentamos tanto porque realmente nos apasiona este tema. Estamos hablando hoy sobre las malas prácticas en las operaciones inmobiliarias. Nos acompaña Carlos Herrera y Yolanda Sosa de SIH Inmobiliaria y Construcción y Elideta Maya Moisés de Neximo. Estamos hablando sobre este tema de las operaciones y cómo estas prácticas pueden llegar a afectar a nuestros clientes. Tenemos que leer algo de nuestras participaciones con mucho gusto y de forma breve y rápida. Estrella García nos saluda, dice, ¿cómo saber si es un buen asesor o un mal asesor? Pues yo desde la primera sería buscar que estuviera certificado. Para empezar. Y ver si, qué tanta experiencia, cuánto tiempo tiene dedicándose a esto. Porque eso pues sí te da mucha experiencia en saber temas, ¿no? ¿Es un pecado tener poco tiempo? No, pero pues puedes incurrir en malas prácticas. ¿Cómo puedes sustituir la experiencia de una persona que está empezando? Yo diría que si lo buscas a lo mejor en alguna inmobiliaria, que estuviera trabajando en una inmobiliaria, podría apalancarse de ello. Es decir, acompañarse de alguien que sí sepa. Exacto. Con alguien que sí sepa, el pecado se diluye, porque entonces ya tienen la presencia de alguien que sabe y que conduce la operación es como y está aprendiendo. Los coaches. Es un coaching, ¿verdad? Entonces, eso sería un buen tip para darle a nuestra audiencia. Sí. Si tiene poco tiempo, dile, acompáñate de alguien que tenga mucho más tiempo, para que aseguremos que la operación sea la correcta. Así es, porque si no, bueno, aquí se llaman brokers, y pues literales, muchos que están de brokers que no saben, que tienen poquito tiempo, que ahorita con la pandemia se hicieron de la nada y que por casual alguien le pasó una casa en venta o renta y le pegó, pues es que no saben. La verdad es que literal, yo en México, o sea, que yo soy en México, pues eran abrepuertas, porque ya les preguntabas como cosas básicas y déjame pregunto, o sea, no sabe nada. Correcto. Entonces ahí podemos hacer esa labor y es excelente. Siempre va a ser apreciado por las partes el que haya un veterano, haya gente que sepa lo que se está haciendo. Paulina Telles nos pregunta, un gusto, Paulina, que si los gastos corren a favor del asesor, ¿cuáles son esos gastos? Nos saluda desde Cuernavaca. Pues no es que corran por nuestra cuenta, pero pues al trabajar con nosotros y darnos una propiedad en renta o venta, se sabe que con la comisión nosotros cubrimos
esa parte de los gastos, ¿no? Por eso también, pues, que te estén conscientes que las comisiones no las pueden poner ustedes del porcentaje. En renta sí sabemos que es un mes, pero no en el tema de una venta, porque pues de ahí depende el tipo de publicidad, todo lo pagamos nosotros, de ahí es recuperar la inversión que ya hicimos, más una parte para nosotros. O sea, la comisión no se paga por adelantado, la comisión se recibe al final de la operación. Entonces hay una inversión que sí hace el asesor inmobiliario en gasolina, en tiempo, en las capacitaciones que son extensísimas, sí, ¿verdad? O sea, hay mucha inversión. Las lonas, el pago de los sitios, ¿verdad? De los portales. Entonces sí hay una inversión, ¿cierto? Sí. Sería la respuesta para Paulina. Así es. Correcto. María Mirna Hernández también nos está saludando. No sabemos, dice, no, como usuarios no sabemos de esta información, qué importante es conocerlo, y gracias por compartirnos esta información. Nos saluda desde Guanajuato. Nos pregunta si dan asesorías locales o en línea. Claro. Sí, con gusto. Sí, al final vamos a dar nuestros datos de contacto para que puedan hablar con ellos con mucho gusto, Mirna, y platicamos. Vamos a continuar con el tema. Estamos hablando, en el bloque pasado hablamos sobre algunas prácticas de los propietarios. Ahora vamos a hablar de prácticas entre asesores. Aquí hay unas joyas también fantásticas que vamos a compartir, ¿verdad?, entre asesores. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Porque de pronto, menciono Yola, no podemos hacer el trabajo como el llanero solitario, no funciona, no. Necesitamos un equipo. Y a veces es un equipo de conocidos, pero en la mayoría de los casos es de desconocidos. Y ahí nos empezamos a topar con algunas prácticas, digamos, con algunas situaciones de asesores que se nota cuando no están certificados por lo que están pidiendo, ¿verdad? Vamos a poner algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, aquí hay uno, dice, piden los datos. Oye, dame los datos de tu cliente, su teléfono y su correo, y no lo conoces, y yo lo contacto. Y luego te roban el cliente, porque sí, nunca te vas a enterar, ¿no? No están certificados, desconocen las prácticas correctas, hay inclusive algunos, ¿no?, que entre asesores, y fíjense cómo el aprovechamiento puede llegar al abuso, hasta con los mismos propietarios de inmuebles, piden anticipos, y resulta que en los contratos hay tiempos límites en donde dice, si no se cumple con la operación o con un compromiso en un tiempo límite, el anticipo se pierde. Y resulta que ese anticipo se lo queda el asesor inmobiliario. Sí. Nos hemos topado con esas prácticas. ¿Qué nos platicas? Bueno, pues a mí me tocó hace un tiempecito con una persona. Me pasaba mucho cliente, pero efectivamente eran búsquedas para comprar propiedades. Se quedaba el anticipo, se esperaba los 30 días, y cuando iban a poner la propuesta les decía, es que ya tienen una propuesta. Se esperaba los 30 días, ya no contestaba y se quedaban los anticipos. Entonces yo creo que tenemos que, tanto los compradores y vendedores deben de saber bien, cuando están trabajando con cualquiera de nosotros que sí está certificado, que les expliquen las maneras de cómo trabajamos para evitar esta parte, y también respaldar a veces cuando uno trae la propiedad a la otra persona, porque también ha tocado compañeros que traen la propiedad, se hace la venta, le paga el dueño a él la comisión y ya no quieren compartirlo, te dejan de contestar. Entonces aquí se tienen que hacer contratos. Y son colegas, ¿verdad? Somos Entonces colegas. Ahí hay un tema, porque sí hay situaciones que se dan entre colegas, que amerita el también filtrar con quién vas a trabajar. Y esto va desde la pregunta. Una asesor inmobiliaria que te dice, oye, mira, traigo una propiedad de 10 millones de pesos y nos están ofreciendo el 1%. ¿Cómo te suena esa operación? ¿Qué le respondes a alguien que te dice eso? Muéstrame tu convenio que tienes con él. Que tienes firmado con el propietario. O sea, ¿por qué? ¿Qué podría estar pasando ahí? Que no te esté dando la comisión correcta, que se esté quedando con más. O sea, hay prácticas que ya son estandarizadas, en donde tú ya sabes cuánto debiera de estarse pagando en una operación así. Algo raro huele a la operación. Sí, porque nadie va a tomar o nadie va a trabajar por el 1%. Aún del valor que tú quieres de la vivienda. O sea, la verdad es que era lo que te decíamos, o sea, ya un asesor certificado, pues, no es que ponga sus reglas, sino te basas en el medio de cómo está el promedio del porcentaje en la venta. Entonces, si te salen con un 1%, pues espera. Creo que eso solamente sucede en un desarrollo que te da el 1.5, el 2%,
pero y que directo, hay afuera. porque, ojo, hay comisiones, la comisión, como lo mencionaba el IDET, se reparte, si hay equipo se reparte. Entonces, si hay una, digamos, está la operación en exclusiva, hay operaciones en opción, ¿verdad? Y hay referidos. ¿Cómo aplica esto? Perdón. Antes de contestar esta pregunta que acaba de hacer, es muy importante también saber que hay desarrollos que no acepta trabajar con externos, que solamente tienen a sus asesores internos y ese asesor interno solamente comparte de la comisión que le dan a él. Entonces ahí es donde sí nos pueden compartir el 1% porque a él le dan el 2%. Entonces ahí nosotros como asesores externos tenemos que valorar si realmente ponemos ahí a nuestro cliente. También es importante que si el cliente quiere ahí, ese lugar es por ubicación, por el presupuesto, le queda cerca de escuelas o de lo que sea, entonces no tenemos que sacrificar al cliente, sino darle la opción, aunque nuestra comisión sea poca. Y ahí es donde nosotros valoramos el que primero está el cliente, ¿no? Y no estar cuidando los dineros, porque pues al final es como al rato se me va a retribuir con alguna otra venta, ¿no? Entonces ahorita pasando un poquito a lo de tu respuesta, habla sobre el compartir las comisiones. Lo ideal es que la comisión sea compartida al 50% para ambas partes. Ajá. Y que de ahí el que está recibiendo 50%, si tiene que compartir a alguien, lo haga de sus 50, ¿sí? Y el otro igual. Pero porque ahí te podría decir, oye, es que somos 4, exacto, ¿no? Y entonces hay que dividirnos entre 4. ¿Qué pasaría en esa práctica? Ahí de entrada, si alguien te lo propone, te das cuenta que no está certificado y no conoce las prácticas, ¿verdad? Ya para empezar. Exacto. Y entonces a ese tema es cuando tú le dirías, ¿sabes qué? Yo de tu 50% tú haz lo que tú quieras, ¿no? Ahora, sí también es muy importante tomar muy en cuenta el famoso referido. ¿Cuándo es esto? Cuando yo, Yolanda, conozco a Elidet y conozco a Carlos, ¿sí? Que ella tiene al cliente, él tiene la propiedad, ¿sí? Pero yo no, pero yo los conozco. Entonces sería desleal de mí decirle, les paso el contacto en 3, no, simplemente, oye, mira, ella está necesitando lo que tú tienes y todo eso, si ustedes así lo desean, darme un referido, si lo desean. Obviamente, si ellos dicen, sí, yo no tengo problema, de su 50% ella me da un 10% y él de su 50% un 10%. Entonces, ahí es el referido, el 40, 20, pero es en como un acuerdo. O sea, pero no podría ser 40 de referido, ¿sí? No, la práctica común es el 20. Se tiene que informar cuál es la práctica común en los porcentajes, ¿verdad? Porque no estamos negociando, no es del 10 y te dice, quiero el 15 y entonces me das el 30. No. La práctica común no funciona así. No. Okay. No, de hecho, ahí lo que se sugiere entre colegas, pues es de firmar el convenio de participación, donde das, obviamente, pues tus datos, los datos de tu cliente, tú los datos de información del vendedor, la comisión que en ese momento se está pactando. Todo esto ya se lleva, muchas veces lo hacen desde que muestras, otros lo hacen cuando ya se formaliza, cuando ya hay un interés real y se ha presentado o se va a presentar la carta oferta al propietario. Entonces ahí ya dices, bueno, ¿sabes qué? Pues ya va en serio la operación, vamos a firmar un convenio entre tú y yo para formalizar lo que tú me estás ofreciendo a mí, la comisión. Ahora, puede ser algo remunerado o como puede ser algo intangible. ¿A qué voy? Tema de qué te toca hacer y qué me toca hacer a mí. Hay roles y trabajo. Sí, porque quien trae la casa trae un poquito más de peso. Así es que yo te hago el contrato, pero tú pásame los documentos de tu cliente, ¿no? Y hay muchas veces que dicen, ahí te va el contacto. Arreglando tú solo. Sí. La distribución del trabajo es muy importante. A mí me parece injusto que a una persona se le dé una comisión muy alta cuando en realidad su trabajo no fue tan significativo, cuando hay alguien que está en toda la operación elaborando, revisando contratos, haciendo presencias. Esa es la persona que a mi juicio debiera tener la mayor compensación. Claro, y te dice, es que salí de viaje, es que ando en carretera, ando bien ocupado, entonces pues ya tú por avanzar pues haces el trabajo, ¿no? Pero ahí entras, puede ser algo intangible que no es remunerado, dices, bueno, también equivale a darte el 50 y 50, ¿no? O sea, 50 tu chamba y 50 la mía. Además de los dineros.
Hay una joya que se me vino a la mente. Yo soy dueño de una propiedad, se me acerca un asesor y le digo, oye, yo también soy asesor. Entonces entro como dueño y como broker, como asesor, para poder canibalizar la comisión. ¿Sucede esto? Sí, claro, muy claro, mucho, y la verdad es que no debería de ser, porque sí tienes la propiedad como dueño, pero el que te digan, te doy el 5, pero yo soy asesor también y te doy la mitad, y también tu cliente, o sea, la verdad de ese tipo de clientes, no sé, bueno, al menos Sí, yo claro. no los tomo porque no es la práctica y no es el deber ser. O sea, o juegas el rol de propietario o juegas el rol de asesor, pero tratar de hacerlo así, sobre todo en una práctica que es muy clara, la intención, ¿verdad? No funciona. Entonces, dejarlo pasar. Sí, también una práctica que me ha tocado con asesores es que ellos luego se hacen pasar por clientes para que los llevemos a conocer propiedades. Nos roban el tiempo. Qué terrible. Nos roban información. Sí, inclusive hay casas que está el propietario ahí, lo conocen, posteriormente van y tocan la puerta, ¿verdad? Y entonces ya se hacen de una opción más. Eso es algo que se ha sucedido y tampoco es una buena práctica de los asesores. Así es. Así que podríamos hablar de muchas prácticas, lo cual invitaría a nuestra audiencia que estar pendientes para vamos a hacer una parte 2 y 3 y 4 sobre este tipo de prácticas que son sumamente interesantes y que están ahí presentándose en el día a día del trabajo de un asesor inmobiliario y de alguien que está vendiendo su propiedad, ¿verdad? Entonces, en definitiva, creo que para este tema le vamos a dedicar más tiempo. Se me ocurre hablar ahora de los desarrolladores, ¿verdad? Hay prácticas también de los desarrolladores que hoy, por ejemplo, la NOM 47 está muy preocupada, que ya activó, y ojo, a toda la audiencia les pido que se metan, se adentren y pregunten qué significa la NOM 247 en el mundo inmobiliario. Y en el caso específico de los desarrolladores, hay prácticas que son delicadas, como cuáles podría suceder. Bueno, una de las prácticas delicadas es que registramos clientes y de repente el cliente por desconocimiento llega y pues ya no lo quieren tomar en cuenta, ¿no? O sea, llega por otro lado. Llega, husmeando en el internet. Yo te digo a ti, Alejandro, oye, fíjate que te voy a llevar a un desarrollo en Cibatá y te mando la información porque estás trabajando conmigo. Y tú ya tienes un acuerdo con el desarrollo. Y yo te registro y por X, oye, en vez de esperarte al fin de semana, ¿se te ocurrió ir hoy? Y me meto de mis pistolas y voy directamente al desarrollo. Ahí hay un conflicto, ahí hay un problema. Claro, porque ya el cliente ya no me lo toma el desarrollo a mí, y el cliente ya se queda con el desarrollo. Pero explícale a la audiencia, ¿qué sucede? En esta práctica, el cliente que llega por su propia cuenta, que pudo haber sido por la puerta del desarrollo, o tal vez por un sitio de internet que le piden y le recogen sus datos, el desarrollo ya considera que es un cliente orgánico, que llegó directo. Y entonces se quita de encima a los asesores para optimizar su operación sin pagar comisiones, o lo paga al que esté. ¿Y qué pasa entonces con el que hizo el trabajo de llevar al cliente, de generar un contrato? Ahí hay un problema. Sí, claro, porque no nos toman en cuenta y obviamente cuando sucede esto se le queda el desarrollo y pues adiós tu chamba, ¿no? Ya se quedó directamente el desarrollo con el cliente. Sin embargo, eso no huele bien, ¿verdad? Pareciera que hay como recursos para poder defender una posición así. Yo sí soy un asesor que trabajé un mes con un cliente, ¿verdad? Y que puedo demostrar que todo el seguimiento, el cliente lo tuvo conmigo y no lo puede demostrar el desarrollo, pues ahí sin duda yo creo que la justicia tiene que ser para el que hizo el trabajo y que el que puede demostrar la relación con el cliente. ¿Están de acuerdo? Sí, de hecho para eso sirve, ahorita está formado el CETIC, el Centro de Mediación de Profesionales Inmobiliarios de Querétaro, en el cual pues estas discrepancias puedes irlas ahí a turnar para que lleguen a un medio. Entonces, digo, ya hay la herramienta, anteriormente no había y te quedabas con el dolor de estómago, ¿no? Por el malestar. Y ahorita ya hay alguien que te pueda apoyar. Ahora sí que ahí están las asociaciones inmobiliarias que te apoyan en esos temas, con desarrolladores y también con asesores entre inmobiliarios. ¿Qué pasaría si un desarrollo publica, tiene espectaculares en la calle que dice departamentos desde 1.300.000 pesos?
y llegas a la inmobiliaria, a la desarrolladora, y preguntas por el anuncio y te dicen, ¿qué crees? No, el precio no es, nos acaban de avisar hace 15 minutos que subieron de precio y vale 1.360.000, 1.400.000. ¿Qué está pasando con ese tipo de publicidad engañosa? Ciertamente para eso está la NOM 247. Te habla de la publicidad engañosa, habla de multas bastante altas, y obviamente pues regulando un poquito el tema de ese tipo, ¿no? Porque el desarrollador deja la publicidad, quiero pensar, no lo sé ciertamente, pero de atraer al cliente. O sea, si hubo un precio, si hubo algo en ese entonces, pero pues ya se acabó, bueno, pues actualiza tus precios. Así como actualizaste tus precios de venta, pues actualiza tus precios de publicidad para tenerlo real. Porque pues sí, dices, el cliente pues ve el espectacular, ve su flyer ahí puesto afuera del desarrollo, y si es que ahí dice, entonces ya la gente, pues, ya mucha gente no se deja, ¿qué hace? Va y pone su queja en Profeco. Sí, perdón, pero se me hace desleal de los desarrollos, porque nosotros como asesores inmobiliarios que tenemos esa publicidad de ese desarrollo, sí tenemos nuestra publicidad en un precio totalmente diferente. Entonces, cuando el cliente ve la información en nuestras plataformas con nosotros y ve que es totalmente diferente al anuncio, pues él va y le toca la puerta al desarrollo, entonces nos dejan afuera. Entonces es como hacerlo como con ventaja de los desarrollos, el decir, pues así le quito al cliente, al asesor, y no le pago comisión, yo directamente lo vendo y lo engancho. Y aquí, ya estando el cliente, aparte que le doy el precio, le ofrezco alguna promoción de algún equipamiento adicional con tal de que el cliente se quede conmigo, ¿no? Hay otras veces que estando ahí en el desarrollo, el cliente con uno mismo le ofrece cosas y a la hora que le entrega su inmueble no las tiene, no tiene piso, no tiene esto. Entonces el cliente dice, oye, me dijiste, pues no venía, y no se lo ponen, pero ya aplicaron su crédito, ya hicieron su compra, entonces es desleal de algunos desarrollos no cumplir. Es clásico en las casas nuestras, ¿no? O sea, te la pintan de lo mejor, y en la entrega es todo lo contrario. A lo mejor lo ves con piso loseta y sabes que no lleva, ¿no? Pero no te lo dicen, sino ya hasta que firmaste, ya te lo entregas y es cuando te entregas. Sí. Amigos, como ven, pues tenemos mucha información que compartir con ustedes. Lamentablemente hemos llegado al fin de nuestro programa. Todos nos quedamos con ganas de escuchar más, así que están cordialmente invitados y estén pendientes para nuestra parte 2, 3, 5 o 50, la que sea necesaria para poder desahogar estos temas y platicar. Les agradezco muchísimo, Carlos, Yola y Elidet, que nos hayan acompañado en este programa. Esto es Consultorio Empresarial Querétaro. Yo soy Alejandro Juárez, coach de dueños de negocio. Todos los jueves tiene una cita con nosotros de 2 a 3 de la tarde. Los invitamos a que den seguimiento a este tipo de pláticas que son sumamente constructivas y útiles para la sociedad. Hasta pronto, que tengan bonita tarde. Nos vemos el próximo jueves. Esto es Consultorio Empresarial Querétaro.